donde el alto costo de la vida afecta mucho a los hondureños, donde no es posible encontrar oportunidades para los jóvenes, donde no hay empleos dignos y bien pagados, donde tampoco hay un crecimiento económico importante. Este año sí lo va a haber, pero es como un rebote de la contracción de 10% que hubo el año pasado. Pero de ahí para adelante no hay motores de crecimiento que hagan al país crecer al ritmo que ocupamos para prosperar. Y un endeudamiento extraordinario, que usted lo ha mencionado en los últimos programas aquí, súper endeudado el gobierno, lo cual le reduce al gobierno la capacidad de poder actuar hacia el futuro. Un presupuesto de 300.000 millones de lempiras que supera el 50% del Producto Interno Bruto, o sea, un peso del Estado demasiado grande que impide que el sector privado pueda prosperar. Entonces, cuando usted me dice, les prometo, hondureños, en el primer año, en esa idea mía de convertir a Honduras en una máquina exportadora, que ese primer año, o sea, el 2022, vamos a primar la agroindustria. La agroindustria. En este momento, ¿qué porcentaje de exportación tiene la agroindustria? Como una tercera parte. Desde las exportaciones de Honduras. Sí. Y la idea suya es exportar el próximo año en esta área, ¿cuánto? Bueno, lo que ocurre es que Honduras tiene algunos tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos. Y le voy a poner un ejemplo puntual. Las plantas procesadoras de pollo en Honduras llevan más de 10 años tratando de exportar pollo a Estados Unidos y nunca se los han dejado. Y todos los países del mundo, cuando tienen una relación comercial, tiene que ser recíproca, bilateral. Y Estados Unidos aquí exporta lo que quiera. Exporta pollo, exporta puerco, exporta Porque carne. hay un tratado de libre comercio. Bueno, pero nosotros lo estamos respetando y allá hay medidas no arancelarias que impiden poner en pleno funcionamiento el Tratado de Libre Comercio que firmaron con nosotros. ¿Porque no hemos tenido capacidad de negociación o qué? Porque no hemos tenido el respaldo del gobierno para el sector privado que sí ha hecho las inversiones necesarias para poder cumplir. Por ejemplo, la planta de Cargill aquí, que es una compañía americana, ¿verdad? Es una planta muy grande. Y tal vez no debería decir anuncios, nombres de empresas porque cobran la publicidad aquí, pero hay una planta aquí que es de americanos. La han puesto a punto para poder exportar, al nivel de una planta americana. Y la otra planta grande que hay aquí también lo ha hecho. Y han hecho esfuerzos grandes para poder exportar. Y les inventan un requisito y otro, y van 10 años y nunca logran exportar. Entonces, eso Honduras tiene que resolverlo y tiene herramientas para resolverlo. Porque el comercio es dando y dando. Pues si va a venir para acá todo lo que ellos quieran, también a nosotros nos tienen que dejar exportar algo para allá, ¿verdad? No puede ser un tratado de libre comercio unilateral donde solo nosotros vamos a estar comprando todo. Lo segundo, en el marco del mismo tratado, hay algunas cosas que se pueden hacer en este momento, que le conviene al propio Estados Unidos. Ahora el arancel para el maíz y para el arroz ha bajado muchísimo y pone una situación muy precaria a los productores locales porque no pueden competir con los productores americanos. Pero hay salvaguardas en el tratado. Hubo un huracán Mitch aquí, un huracán Eta, un huracán Iota, que perjudicaron mucho a Honduras. Y estoy seguro que si Honduras buscara acogerse a la salvaguarda para tener un arancel temporal y poder ayudarle a los productores locales a que puedan producir aquí localmente, también se podría. No es parte del concepto de exportación, pero es parte del Tratado de Libre Comercio. Luego, Honduras solo tiene, creo en este momento, si no me equivoco, 12 tratados de libre comercio, de los cuales 4 son de alcance parcial y 8 son tratados completos. Compare eso con usted con México, que tiene 28. Entonces, es mucho más atractivo para una empresa ir a invertir en México que en Honduras. Entonces, Honduras tiene que ampliar ese número de tratados. Hoy hay limitaciones para poder crecer en la palma africana. El precio de la palma africana está buenísimo, pero es difícil el acceso al crédito, especialmente para los pequeños productores, porque el gobierno nacionalista ha tratado de cerrar Banadesa. No pudo cerrarlo porque se requiere de una aprobación de 86 votos, porque en la Constitución de Honduras dice que para cerrar una institución autónoma se ocupan 86 votos y la bancada liberal se los impidió, pero de parte de ellos ya lo hubieran cerrado. En el gobierno liberal vamos más bien a capitalizar Banadesa, a fortalecerlo, que es un banco, se llamaba Banafom, y fue un gobierno liberal que lo convirtió en Banadesa y lo puso al servicio de los productores, para que puedan acceder al crédito los productores que quieren exportar. No necesariamente tienen que el productor exportar directamente, ¿verdad? Hay productores de camarones que venden a las plantas procesadoras y así exportan.
Hay productores de café que le venden a los beneficios y por ahí exportan. Productores de ganado que le venden a las plantas procesadoras y por ahí exportan. Entonces no es que tiene que ser el exportador directamente el productor, pero también en eso nosotros queremos apoyar a que más productores independientes tengan la capacidad de exportar, ayudarles a que aprendan cómo y a maximizar los precios también. Por ejemplo, en el sector café hay ahora una serie de certificaciones que ellos pueden obtener. Si no me equivoco, son 6 certificaciones y les hace una diferencia de $30 en el quintal si las obtienen todas. Entonces eso se hace más fácil para un productor grande, un chiquito no puede. Dos cosas, me está hablando que en el primer año, y repito esto, primará la exportación de productos agroindustriales. El productor agrícola nuestro se queja mucho de que no tiene recursos. Me está hablando usted que va a capitalizar Banadesa, pero aquí el gobierno se queja de que la banca privada de la que usted formó parte también es muy agarrada para facilitar recursos en esa área. ¿Continuaríamos con el mismo problema entonces? ¿Qué haría usted en función de estimular a esa banca privada para ofrecer créditos a este sector que usted prima para que exporte el próximo año? Mire, en eso hay un problema del riesgo para los bancos. Número uno, porque las garantías son rurales y cuesta lo que llaman los bancos reciclarlas. O sea que si no le paga y el banco se queda con la propiedad, le cuesta venderla y se la pueden invadir. Número dos, porque la rentabilidad de la agricultura no es tan alta y entonces ves que la fuente de pago no es atractiva para los bancos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se atrasa en el pago el cliente, el banco tiene que ir haciendo una reserva y eso le perjudica mucho al banco. Es un tema que me tomaría bastante tiempo explicarlo. No, pero me está respondiendo como banquero o como exbanquero. Y yo le estoy preguntando, ¿cuántos recursos habrá para estimular a este sector y que exporte como usted lo pretende? Pues le estoy diciendo por qué no le quieren prestar, pues para explicarle qué es el cambio que hay que hacer. Pero me voy directo al cambio. Mire, hay categorías de riesgo del 1 al 5. Yo agregaría una categoría 6 solamente para sector agrícola, que le simplifique a los bancos poder prestar sin tener que tomar tanto riesgo, o si toman el riesgo que no les va a perjudicar en su capitalización y en sus índices de adecuación. Eso es la respuesta, sencilla, desde el punto de vista bancario. Eso lo que hace es que el banco pueda tomar más riesgo, pueda prestarle al productor y que si no le paga el productor, no le perjudica al banco tanto en su capitalización. Y entonces el banco tiene más apetito para ese riesgo. Y se ha estado discutiendo aquí en el Congreso el tema de la categoría 6 y la Comisión de Bancos no ha querido porque es bien cerrada, pero ese es el concepto para lograr desarrollar el sector agrícola para que haya más producción. ¿Seguiría con esa Comisión Nacional de Bancas y Seguros o la cambiaría? Las personas que están ahí. ¿Sí? No. No, okay. El Partido Liberal tiene buenos liberales para que puedan dirigir o sea que las cambiaría. Claro, sí, ellas son nacionalistas. No, porque hay gobiernos que dejan, a pesar de que son de otro partido, dejan a esas personas en su función de su capacidad de experiencia. Pero usted me dice, no, lo sacaría porque el Partido Liberal tiene mejor gente para desempeñarse ahí. No solo por eso, sino que porque este gobierno le ha hecho mucho daño a Honduras. Ha sido un gobierno grosero con Honduras, ha hecho sufrir al pueblo de Honduras. No merecen gobernar. Tienen al país y a la población en una situación muy dura y tienen que irse y tiene que venir un nuevo gobierno con gente nueva. O sea, ¿usted cree que sí pueden aplicarse políticas que estimulen a los bancos por fin a prestarle o a darle crédito a la gente del campo? Sí, creo. Porque si no, no va a lograr ese objetivo de la exportación. Sí, creo. Además, también hay cosas que el gobierno ha hecho y que ha prometido y después no ha cumplido. Y esa falta de credibilidad del gobierno también afecta. Por ejemplo, el programa de garantías complementarias. Cuando el gobierno le dijo a los bancos, si no te paga el productor, yo te voy a pagar la mitad. Y entonces cuando vino el banco y dijo, mire, este productor no me pagó, págueme, el banco no le pagó. El gobierno no le pagó, perdón. Entonces, eso puso el programa de garantías complementarias en una situación de poca credibilidad. Entonces, eso hay que corregirlo también, ¿verdad? Yanni, de nuevo está volviendo ese problema de la tenencia de la tierra. Ahí los campesinos están advirtiendo que van a tomar medidas de presión porque se reformó el Código Penal y ahora el delito de la usurpación se paga con cárcel. En este aspecto, ¿cómo está ubicado y cuál es su planteamiento? Mire, yo creo que ha habido mucha desinformación con respecto a las reformas al Código Penal que se hicieron recientemente en el Congreso. Hay unas que sí están bien chuecas, pero hay unas que protegen la propiedad privada. Específicamente, cuando se cambió el Código Penal,
se estableció de que para poder usted desalojar los invasores tenía que tener una sentencia que toma 5 a 6 años obtenerla, una sentencia definitiva. Entonces la reforma ahora es que si lo invaden su propiedad y usted llega donde el juez y le dice, aquí está la escritura, esta propiedad es mía, entonces el juez le da la orden de desalojo de inmediato. Y después le dice al otro, bueno, si usted tiene pretensiones sobre este terreno, presente su título y vamos aquí a dirimir de quién es la propiedad. Pero el que estaba en posesión de la propiedad continúa en posesión de ella por mientras se dirime el juicio. Eso lo considero yo correcto. Entonces, eso también pues, le da más seguridad jurídica a la propiedad privada y eso es algo fundamental para el Partido Liberal porque nosotros somos el Partido de las Libertades Públicas, de los derechos humanos, de los derechos de propiedad. Y después voy a hablar un poquito de eso. Entonces, también para los bancos va a ser más atractivo porque si sabe de que la propiedad se le van a invadir y puede conseguir una orden de desalojo rápido, entonces el banco ya tiene más interés en prestar sobre esa propiedad. Me habló así rápidamente de capitalizar Banadesa, un banco que la percepción que tenemos es que se está muriendo. Por favor, si me puede profundizar cuáles son sus proyectos con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Bueno, no es que se está muriendo, es que lo están matando, porque lo han tratado de cerrar, ¿verdad? Por ejemplo, le tienen prohibido abrir cuentas ahora. Y entonces, ¿cómo va a captar recursos si no puede abrir cuentas? Entonces, yo creo que por muchos años, el Banco Nacional de Fomento fue formado creo que en el 54, algo así. Y en el periodo también liberal del 57 al 63 se hicieron otras grandes instituciones, el Seguro Social, la Reforma Agraria y el Código del Trabajo. Todo eso lo ha destruido el gobierno nacionalista. Fíjese bien, lo que era Banafom, que después se convirtió en Banadesa, lo tratan de cerrar. A la Reforma Agraria le ponen una ley de modernización agrícola, la destruyen. Al Código del Trabajo le ponen una ley de trabajo por horas, lo destruyen. Al Seguro Social lo saquean completamente, lo destruyen. Prácticamente que todas las conquistas que el Partido Liberal le había dado al pueblo de Honduras, las arruinaron todas el gobierno nacionalista. Y entonces ahora tenemos que regresar los liberales a volver a hacer lo que ya habíamos hecho, además de las cosas nuevas que estoy planteando. Pero no podrá negar que ha habido mucha corrupción en Banadesa, con donaciones y todo eso que ha afectado a la misma institución financiera, que le ha restado credibilidad y que al final afecta los propósitos de que sea un banco para darle créditos a la gente que debe producir en el campo. Ya no podemos volver a hablar de condonaciones en Honduras. Esa palabra no. O sea, sí apoyar con readecuaciones, darle facilidades de pago, dar plazos más largos, dar tasas más bajas, pero condonaciones creo que es una mala Al final no fue el banco que condonó, sino que fue el Congreso Nacional que aprobó reformas para condonar. Es correcto. Pero el banco, hay muchos cuestionamientos sobre los créditos que otorgó. No sé si tiene alguna política especial en función de fortalecer ese banco, pero bajo un comportamiento diferente. Bueno, el banco tiene futuro. Los propios funcionarios que están allá en el banco han presentado un plan de reactivación para el banco que está bueno. ¿Qué pasa? Voy a volver a algo que dije al principio, Renato. Mire, le dije de los planes que había hecho este gobierno, el plan 2020 que hizo en el 2014, y luego un plan de gobierno que hizo 2018-2022. Si usted lee esos planes, hasta votara por ellos, porque están buenos los planes. Pero hubo una falta de capacidad del gobierno nacionalista de poder aplicar esos planes. Fueron completamente incapaces en ese sentido. Y entonces, hoy tengan cuidado los hondureños, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos conociendo los planes de gobierno de cada uno de los partidos. Están conociendo el mío, están conociendo el de Libre y están conociendo el Partido Nacional, que son las tres opciones que hay que puedan ganar. Y les recuerdo que las cosas que yo he dicho en el pasado que voy a hacer, las he hecho. Yo fui ministro de la Presidencia. Cuando fui ministro de la Presidencia hicimos un sistema de indicadores para poder medir a los ministros, para asegurarnos que estaban haciendo las cosas que les pedíamos que hicieran. No les gustaba a los ministros porque salían aplazados, pero lo implementamos. Y hicimos que la economía funcionara de esa manera. Son los 2 años que la economía más ha crecido en el siglo XXI, el 2006, el 2007. Los 2 años que más se generó empleo, el 2006 y el 2007. Y además hice otro sistema de indicadores para convencer a la cuenta del Milenio que nos diera los $200 millones que nos dio. Porque ellos nos medían únicamente con un indicador de corrupción y otros indicadores, pero ese indicador de corrupción era bien difícil de cumplirlo, porque eran unas encuestas. Entonces yo hice 25 metas y les dije, miren, no me midan con la encuesta, porque yo como le voy a meter a la cabeza al hondureño que ya no es corrupto Honduras en un año, mídenme con estas 25 metas. Si las cumplo, me dan el dinero. O sea, se lo dan al gobierno, pues no a mí va. Y los convencí y cumplimos las 25 metas.
y con esas 25 metas logramos que desembolsaran los 200 millones de dólares. Entonces, hay un tema de ejecución en el gobierno, que yo he demostrado que sé cómo hacerlo. Ok, yo solo quiero decir a la gente que estoy priorizando este tema porque Yani nos está hablando que en el primer año de gobierno va a priorizar las agroexportaciones. Y yo me pregunto, ¿cómo? Y al preguntarme cómo tengo que hacerle estas preguntas y repreguntas, sé que para primar y aumentar las agroexportaciones se requiere de que la gente en el campo tenga capital. Sin capital, muy difícilmente ellos se modernicen y puedan lograr ese objetivo. Además, me ha priorizado el Tratado de Libre Comercio. Sabemos que muchas de nuestras exportaciones van hacia el mercado de los Estados Unidos. Él habla que necesita algunas reformas ese Tratado de Libre Comercio en función de obtener más beneficios los hondureños. Y me preguntaba, con su actual situación en las relaciones con Estados Unidos, ¿cree que Yani Rosenthal Hidalgo podría facilitarse o ser un obstáculo en esas negociaciones? Mire, el tratado está hecho. Yo no es que voy a ir a negociar con el presidente de Estados Unidos ni él conmigo un tratado de libre comercio, eso lo van a negociar a nivel de los viceministros de comercio. Entonces la relación entre los países que ha existido por 200 años va a seguir existiendo, independientemente de quién sea el presidente. Aquí han habido presidentes buenos, presidentes malos, han habido dictadores, han habido militares en el gobierno y la relación siempre ha continuado. Entonces eso no es un tema. Ahora, regresando a lo de la agroexportación. Para ir concluyendo con ese tema, porque quiero que me dé el espacio para hablar de lo del IBU, del ingreso básico universal después. Hay otro tema que es muy importante, que es el de la burocracia, que impide poder crecer rápidamente las exportaciones, porque se requiere demasiado permiso. Entonces nosotros queremos descentralizar los permisos. Una de las metas que me estoy poniendo es que al menos las 18 cabeceras departamentales puedan emitir permisos ambientales, que no tenga que venir un productor de cualquier parte del país, desde Ocotepeque o de Islas de la Bahía o de Choluteca a Tegucigalpa para sacar permisos, que lo pueda hacer al menos en su cabecera departamental. Hay apenas unas poquitas municipalidades que pueden permitir permisos ambientales ahora. Tegucigalpa, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Roatán, que está a punto de ser certificada, y creo que una o dos más, son todas. Miren, Roatán, si quieren sacar un permiso ambiental, tienen que venir a Tegucigalpa, que vale más de 10,000 lempiras el pasaje, y tienen que venir varias veces. Si quieren obtener un pasaporte, tienen que ir a La Ceiba. Si quieren sacar un permiso para la Marina Mercante, tienen que venir aquí también a Tegucigalpa. ¿Qué tiene que estar haciendo la Marina Mercante en Tegucigalpa? Aquí no hay ningún barco. Van a navegar ahí en la Quebrada del Sapo. Entonces, eso debería estar donde están los barcos pesqueros de Honduras, ¿verdad? Para facilidad de la gente. Entonces, tengo un concepto de descentralizar lo más que pueda de la administración central hacia las municipalidades para facilitar las inversiones también, eliminar la burocracia, simplificar los procedimientos y que sea menos los costos transaccionales burocráticos para los productores. Y pasemos justamente porque era la última pregunta que le haría sobre este asunto de las agroexportaciones que me ha dicho, las pienso primar en el 2022 en caso de ser presidente, en el 2023 la manufactura ligera, ya usted nos anticipó, nos explicó cómo por la situación de China, y en el tercer año de gobierno primar la exportación de servicios tecnológicos. ¿Cómo no primar esto? Es que esto crea riqueza, y cuando se crea riqueza se genera empleo, y yo soy de los que parto de esta premisa: el país necesita empleo. Por eso no se me sienta aburrido si no le estoy preguntando sobre las coyunturas, si va a hacer alianza con Libre y Narrala, si es cierto lo que están diciendo los opositores, que él está haciendo migas con el Partido Nacional. Espéreme las coyunturas para un momento. Yo en eso soy bien serio. Me importa el candidato que me convenza que va a ser capaz de aplicar políticas públicas para generarle riqueza al país y que la gente tenga mejores condiciones de vida. Me importa el candidato que me diga cómo va a generar empleo por el montón de gente desempleada y el subempleo que hay en el país. Me importan esos puntos porque son fundamentales si yo quiero tener, con la riqueza que se genere, buenos hospitales, buenas escuelas y la gente con mejor humor en el país, con un sentimiento que vive en un país con más dignidad, que no los trata mal. Ahora, el asunto este del ingreso básico
universal. Me habló usted de 54.000 millones de lempiras para regalarle dinero a la gente porque cree que eso puede mover la economía. Por favor, profundíceme, porque yo sobre estas transferencias condicionadas todavía no estoy muy convencido por la experiencia de Honduras. Esta no es una transferencia condicionada, es una transferencia sin condiciones. No tiene que cumplir con ningún requisito más que tener su cédula de... Pero las condiciones no son malas cuando le dicen, te doy dinero, pero si vas con tu bebé al hospital, si lo mandas a la escuela. Es cierto, pero esa es otra cosa. Otra cosa, este es otro concepto. Este es un concepto de entregarle el dinero a la gente para desarrollar la economía a través del circulante. Entonces, no ponemos más requisito que tener la cédula de identidad para poder obtener el bono. Lo primero es que nosotros vamos a prohibir las transacciones en efectivo en el gobierno central. No va a haber más efectivo. El gobierno no va a usar efectivo en ninguna transacción para evitar la corrupción. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado a Honduras en tener una plataforma para poder transferir electrónicamente los bonos y utilizar un montón de herramientas que existan ahora, desde las transferencias a los teléfonos que tiene cada persona, transferencias a billeteras electrónicas o transferencias a cuentas bancarias. Entonces, podemos eliminar toda la burocracia, que lo que anda haciendo es robándose los bonos que tiene el gobierno nacionalista, son sus activistas nacionalistas. Y es que le llega, me cuentan a mí los productores en el interior, que cuando llega el activista nacionalista con el bono tecnológico le dice, aquí está la semilla, y el campesino le dice, ay, el fertilizante. No, no vino, le dice, se lo roban y lo venden. Y entonces tenemos una infraestructura montada por el gobierno que lo que está es robándose la mitad de lo que están regalándole supuestamente a la gente más pobre. Entonces mejor le damos el dinero al productor para que él compre sus cosas, depositado a su cuenta, o lo utilice en lo que él quiera, en lo que él considere necesario. Una suma pequeña, sí es cierto, 1.500 lempiras, pero suficiente para adquirir lo indispensable. De los 54.000 millones, como lo vi que me quedó, que no me cree mucho por ese monto. Con reserva. Pues vamos a hacer las cuentas, mire. En Honduras, por la presión fiscal, el gobierno recupera el 20% de todo lo que invierta, porque el gobierno recauda 20% del PIB. Entonces, si el gobierno tira a la calle 54.000 millones, va a recuperar 11.000 millones. Quedan 43.000 millones. Hay 10.000 millones de bonos que vamos a readecuar, quedan 33.000 millones. Es lo que ocupamos, 33.000 millones. Más o menos son 1.500 millones de dólares. Poco menos de 1.500 millones de dólares. Entonces, 1.300 millones de dólares, perdón. Ahora, de acuerdo al FOSDE, el Consejo Nacional Anticorrupción, y el representante para el Triángulo Norte de los Estados Unidos, el señor Ricardo Zúñiga, que lo dijo en el Encuentro Nacional Empresarial, este gobierno se roba 3.000 millones de dólares al año. La cuarta parte del presupuesto, la octava parte del Producto Interno Bruto de Honduras. 3.000 millones de dólares al año son casi 75.000 millones de lempiras. Me lo dice en el mejor sentido liberal de la palabra, que este gobierno se roba al año 3.000 millones de dólares. Sí, se le estoy dando cifras que no son mías, del CNA, del FOSDE y del señor Cuando Zúñiga me dice Jones. se lo roban, para volver más sencilla la palabra, se lo huevean. Eso hace más ricos a muchos políticos en el actual gobierno. Es correcto. Entonces lo que nosotros queremos ahora es que esos políticos dejen de meterse ese dinero en sus bolsillos y que ese dinero vaya al bolsillo de los hondureños. Esa es la diferencia que va a haber. No todos los 3.000 millones de dólares que han sido cuantificados como corrupción por el FOSDE y el CNA son fácilmente recuperables. Hay una parte que tiene rigideces, como dicen los economistas, porque están metidos en contratos de gente que fue astuta, que consiguió un contrato con un sobreprecio, de ahí fue a descontar ese contrato a un banco o a 8 bancos, porque el contrato era muy grande, y ahora hay 8 bancos que son los dueños de los ingresos de los contratos, y si el gobierno cancela el contrato, a quien va a fregar es a los bancos, no al corrupto que hizo el negocio. Entonces, no todos los 3.000 millones son fácilmente recuperables, pero más o menos 2.000 millones sí. Son dinero que se roban contante y sonante, y que se puede recuperar, y que puede ser parte del presupuesto, y que se puede redirigir para entregárselo directamente a los hondureños. Voy a poner algunos ejemplos. Platicaba yo esta semana estuve con Quintín Soriano, que es amigo suyo allá en Choluteca. Y Muy amigo. Y al día siguiente estuve con don Carlos Miranda. Y también es amigo Carlos. Alcaldes liberales exitosos, que cuando uno va a esas ciudades uno mira la diferencia entre un buen gobierno liberal y lo que es el pésimo gobierno nacionalista. Y le digo yo a don Carlos Miranda, ¿cuánto le cuesta a usted hacer una escuela? 200.000 empiras, me dice. ¿Y cuánto le cuesta al gobierno central? Le digo, 1.100.000 empiras.
Y por otro lado, hay aquí un programa que se llama Doni un Aula, que hace otro canal con un periódico. Ellos tienen una cosa que le llaman Proyectos Ejecutados por la Comunidad, o PEC. Ellos trabajan con los padres de familia, con materiales locales. ¿Sabe cuánto le cuesta un aula a ellos? 63.000 empiras. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de la robancina que hay en este gobierno, es exagerado. Entonces, yo me he propuesto descentralizar 100% del presupuesto de construcciones escolares y entregárselo a los alcaldes y que sean ellos los que construyan las escuelas. Porque además son los que están cerca de la comunidad y saben dónde se ocupa un aula más, dónde se está deteriorando una escuela que hay que repararla y dónde hay que ir a construir una nueva escuela. Y lo mismo voy a hacer con el presupuesto de construcción de centros de salud, porque también son los alcaldes los que saben, entonces vamos a entregarle dinero a ellos. Y además ellos con el mismo dinero hacen 5 veces más obra. Y además lo hacen con mano de obra local y desarrollan la economía local en lugar de estar mandando todo desde aquí. Se ha centralizado el gobierno de tal manera en Tegucigalpa que hoy aquí se invierten 6.000 millones de lempiras en Tegucigalpa cada año de inversión pública. Y en todo el Valle de Sula, que hace un momento le dije que tiene la misma cantidad de habitantes, se invierten 1.000 millones de lempiras. Entonces yo le he prometido al Valle de Sula que vamos a subir a 6.000 millones de inversión pública allá. Pero recuerde que me está hablando de la robancina del actual gobierno con la que usted pretende implementar este ingreso básico universal, para que no nos olvidemos que estamos hablando de ese ingreso básico universal y que le va a dar a toda la gente un porcentaje mensual. Sí. Entonces yo le expliqué a usted que se pueden recuperar más o menos 2.000 millones de dólares de los 3.000 rápidamente. Y ahí estamos hablando de 50.000 millones de lempiras. Y yo le expliqué por qué no ocupo los 54, sino que ocupo 33, porque ya me ahorré 20.000 de la otra forma que le expliqué. Entonces, si solo me hace falta 33 y hay 50.000 en la corrupción, hay. Cuando no se roba, el dinero alcanza. Entonces, ¿hay de a dónde, Renato? ¿Hay de a dónde? Lo que pasa es que ahorita se roban el dinero y por eso no ajusta. ¿Y cómo es que piensa distribuirlo? ¿Qué porcentajes? ¿Mensualmente? Mensualmente 1.500 lempiras para cada hondureño mayor de 18 años. En el primer año para 3 millones de hondureños, porque no ajusta para todos al mismo tiempo, ¿verdad? Y de ahí ir creciendo. Entonces, si en una casa hay un padre de familia y hay una madre de familia, los dos lo reciben. O sea, es por persona, no es por hogar. Y, por supuesto, iríamos primero a los municipios más pobres. Ya hay una línea base que existe en Honduras por la encuesta de hogares del INE y por el censo que el INE hizo. Se sabe bastante bien con certeza a dónde está la gente más humilde y a dónde tenemos que focalizar para empezar a entregar los